nombre es Balán. Y ahí tenemos a Balán. Balán, su nombre puede traducirse como glotón, devorador, que no es pueblo, señor del pueblo, forastero. Es curioso, pero también hay una traducción, también lo podemos encontrar en el idioma maya, y lo traduce como brujo, mago, jaguar. Y estas traducciones pues, nos hacen ver a un hombre insaciable, a un hombre codicioso, y nos va a hacer mirar con cuidado ese comportamiento, ¿no? Balaam vivió cerca del río Éufrates y terminó habitando en alguna región de Madián. Es relevante en su vida que él, viviendo en un lugar que se llamaba Petor, en Mesopotamia, se traslada hasta Moab recorriendo 640 kilómetros, y pues uno se preguntaría, ese recorrido tan amplio, ¿por qué lo haces? O sea, ¿cuál es la motivación para viajar tanto, no? Él es llamado profeta, es muy famoso y conocido ampliamente por sus maldiciones y bendiciones efectivas. Sin embargo, al final de sus días solamente es mencionado como un hechicero. Y es curioso que aunque no pertenecía al pueblo de Dios, él conocía de Dios. No es claro dónde obtuvo ese conocimiento, pero su actuar va a reflejar que ese no fue suficiente para dejar su antigua vida, dejar la magia y realmente volverse de corazón a Dios. Él es hijo de Beor, así lo va a referir la palabra de Dios, y el nombre de su papá, Beor, significaba ardor, ardiente, antorcha. Balán es contemporáneo de Balac, que es el rey en ese tiempo en Moab, en los tiempos de Moisés y de Aarón. Y finalmente podemos ver que va a estar o destaca en este estudio, y lo quiero resaltar así, porque va a ser mencionado en demás pasajes, además de este capítulo. Y lo vamos a encontrar en el Antiguo Testamento, en el libro de Números, en este capítulo 22, 23, 25, en el capítulo 31, en los versículos del 7 al 8, en el 16, en Deuteronomio también lo mencionan en el capítulo 23, en el libro de Josué también se encuentra en el capítulo 24, Nehemías lo cita en el capítulo 13, Miqueas en el 6, y en el Nuevo Testamento va a aparecer en el 2 de Pedro 2, en Judas 1 y en Apocalipsis 2 y en el 22. Tuvo un trágico destino porque él regresó a Moab y lo mataron en la guerra que tuvo Madián contra Israel. Y aunque es mencionado más que cualquier apóstol en la Biblia, todas las menciones de Balaam son de una manera negativa. Hay comentaristas que mencionan que si era un profeta verdadero de Dios, y hay otros que lo refieren como un charlatán religioso, por lo que es un ejemplo a mí, a mi vida, y yo espero que también a tu vida, de lo que es iniciar bien y terminar mal en el Señor. Y nos debe de llevar a guardar cómo andamos en nuestro caminar diario en fe, porque nos podemos desviar si realmente no estamos atentos a lo que nuestro corazón, que es engañoso, nos puede desviar, ¿no? En Miqueas 6, ahí está en la pantalla, dice: pueblo mío, acuérdate ahora, ¿qué aconsejó Balac, rey de Moab? ¿Y qué le respondió Balán, hijo de Beor, desde Sitín hasta Gilgal? Para que conozcas sus justicias, las justicias del Señor. Y Miqueas nos hace ver aquí en este pasaje que es mejor que no se nos olvide lo que le pasó a Balán, ¿no? El Nuevo Testamento, como lo vimos, lo menciona en 3 ocasiones, en las que refiere, hace una mención específica a él como la apostasía, el abandono de la fe, la codicia, ira, soberbia, falta de juicio y desobediencia. En la ilustración tú puedes ver cómo va decayendo la vida de este hombre. La que sigue, por favor, ahí está. Y empieza el camino de Balaam. Después vamos a ver que el libro de Proverbios nos dice que hay camino que al hombre parece recto, pero su fin es muerte. Entonces ahí nos habla de esos caminos. Dios siempre nos va a poner delante el bien y el mal para que nosotros escojamos el bien, pero tenemos esa libertad también para escoger el mal, y obviamente nos va a ir mal. Vamos a encontrar la consecuencia de todo esto, ¿no?
en segunda de Pedro dice que son gente que dejó el camino recto, que se extravió siguiendo el camino de Balaam, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por iniquidad. Y vamos a ver más adelante cómo una muda bestia de carga le habla con voz de hombre para tratar de refrenar la locura del profeta. Y eso hace una alusión a aquellos que se apartan del camino del Señor, ¿no? Como lo hizo. Judas dice que los que ambicionan el lucro caen en el error de Balaam. Y tú debes de recordar la cita de 1 de Timoteo 6:10 que nos dice: raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. Finalmente, Apocalipsis 2:14 va a advertir en cuanto a la doctrina, que básicamente es esa doctrina que nos lleva a la idolatría y nos lleva a la fornicación. Y Lucas 17:1, en palabras de Jesús, nos advierte que es imposible que vengan tropiezos, pero ay de aquel que los provoquen. Y hace una alusión clara a falsos maestros y a falsos discípulos que pueden hacer tropezar a muchos que están iniciando en la fe, ¿no? Todas estas porciones, hermanos, nos advierten. Y tú debes de recordar, siempre que empezamos a estudiar la Biblia, Dios nos va a mostrar una promesa a recibir, un mandamiento a guardar u obedecer, un error a evitar y un pecado a renunciar. Así que, sin más, este estudio busca eso, hermanos, confrontarnos. Es como un espejo. Vamos a poder mirar realmente cómo andamos, cómo nos estamos relacionando con el Señor. Y hemos visto en esta serie de estudios, y si recuerdas en 1 de Corintios hace unos días, la importancia de no ser tropiezo para otros creyentes. Así que nosotros tenemos que ver realmente cómo está nuestro corazón y conformar un corazón recto ante Dios. ¿Oramos? Señor, te damos gracias y te pedimos que hoy tomes control, Padre, de este servicio, que esta porción que tú deseas que hoy estudiemos realmente hable a nuestro corazón y nos permita mirar, Dios, esa promesa que tienes para nuestra vida. Nos ayude, Señor, a reconocer ese error a evitar, Dios, y nos dé, Señor, la entereza de tu voluntad para conocerla, Dios, y para renunciar a todo aquello, Señor, que no te agrada, Señor, y que puede provocar, Señor, un distanciamiento en nuestro caminar. Guárdanos, Señor, de cometer errores, Señor, de iniciar bien en la fe, Dios, y no perseverar para alcanzar realmente la promesa de salvación. Te alabamos, Dios, por lo bueno que tú eres, Señor, y porque realmente nos adviertes como lo hace cualquier padre amoroso con sus hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Sin más, vámonos al capítulo 1 y dice el versículo del 1 al 3. Partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho. Y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y vemos esta escena y vamos a ver esta situación. Israel ya está listo para entrar a la tierra prometida. Esas palabras partieron, nos habla del movimiento. Tú recuerdas que el pueblo de Israel se movía la columna de humo y todo el pueblo levantaba el tabernáculo y seguía la columna de humo. Estaban viajando en el desierto por su desobediencia, pero ya están a casi una distancia muy corta para poder entrar a la tierra prometida. Tú recordarás que ellos estuvieron 40 años vagando por el desierto y en este tiempo ellos ya están alcanzando 38 años, entonces prácticamente a 2 años de entrar a la tierra prometida. Así que ya están casi en la entrada, por así decirlo, ¿no? Y no solamente vienen con ese empuje por ese ánimo de ya casi concluir los 40 años, sino que también empiezan a ver la bendición de Dios, victoria tras victoria con otros pueblos. Tú recuerdas cuando vimos la semana pasada el capítulo 21, cómo Dios le da la victoria sobre los cananeos del Neguev, sobre los amonitas y sobre los amorreos. Así que está avanzando Israel. Pero ¿qué ocurre cuando
Israel empieza a avanzar, dice que hay un pueblo cercano, que es el pueblo de Moab, y el pueblo de Moab tiene un rey, y ese pueblo y ese rey se angustian, porque empiezan a ver el tamaño de Israel, que para ese lapso de tiempo ya eran casi 2,5 millones de personas, y no solamente son 2,5 de personas, sino han visto las victorias sobre otros pueblos, y esos pueblos que habían tenido guerra también con Moab y que lo habían vencido y eran más fuertes, fueron derrotados. Entonces, es lógico pensar que el rey dijo, híjole, si eso le hicieron a ellos que son más fuertes, ¿qué no nos van a hacer a nosotros? Y viendo la magnitud del pueblo dicen, no, pues no alcanza todo lo que hay para que el pueblo de Israel quede saciado. Lo veían como una plaga de langostas que venía avanzando y venía consumiendo todo a su paso, ¿no? Entonces, ellos ven esta situación y quizá a nosotros nos puede semejar esa situación cuando vienen cosas extrañas o cosas que se escapan de nuestro control o que nos pueden generar temor o viene una intimidación a nosotros, ¿no? Y un hombre en sus propias fuerzas teme. Un hombre que no tiene a Dios tiene temor de las circunstancias, de lo que puede pasar, ¿no? Así que ante este pánico que viene al rey, en sus fuerzas se pregunta qué hacer para que Israel no tome su tierra. Y está pensando y valorando si lo debe atacar o no, por lo que te acabo de comentar, o sea, otros pueblos más grandes no pudieron contra ellos. Pero hay algo muy paradójico en esta escena. Si tú puedes ver el mapa, los moabitas vivían al sur del río Armón, al este del Mar Muerto. Si tú no lo recuerdas, el pueblo de Moab son descendientes de Lot, y Lot era sobrino de Abraham. Ellos son producto de un pecado porque sus hijas cometen incesto con él, y es como nace el pueblo. Y si tú quieres saber un poquito más, puedes ir a Génesis 19, 36 y 38, y ahí vas a ver esta historia que te estoy comentando. Pero de esa situación que se dio al tiempo en el que estamos hablando ahí, han transcurrido 500 años. Y no solo eso, Dios le había dicho a Moisés que no molestase a Moab, ni que tuviera guerra con ellos, ya que no estaba en sus planes quitarle la posesión de su tierra, y esto lo podemos ver en Deuteronomio 2:9, que nos dice así: y habló Jehová y me dijo, le está hablando a Moisés, no molestes a Moab, ni te empeñes con ellos en guerra, porque no te daré posesión de su tierra, porque yo he dado a Ar por heredad a los hijos de Lot. Y está hablando de esa porción de tierra donde está establecido el pueblo de Moab. Y esto es importante en nuestras vidas, hermanos. Y es la primera reflexión que yo quiero que te lleves en esta noche. Qué importante es conocer la palabra de Dios y qué importante es conocer su voluntad. Si Balac supiera de Dios y de las promesas de Dios, no tendría por qué tener temor. Estaría tranquilo viendo pasar al pueblo de Israel. Pero ahora, como te comento, es una persona que es presa del temor, no tiene el conocimiento de la palabra de Dios, entonces vive sin una esperanza. Pero nosotros, como creyentes, tenemos esta esperanza. Ya no somos esclavos del temor. Así que el primer consejo de esta noche es: no te intimides, confía en tu Señor. ¿Qué produce la intimidación, hermanos? ¿Qué es lo que produce? Miedo. ¿Y qué es el miedo? No es otra cosa que temor a lo desconocido. Y ese temor va a nublar nuestro pensamiento, pues hay temor a lo desconocido, hay temor a lo porvenir. Un creyente verdadero y maduro ya no tiene esa incertidumbre, porque sabe que toda su vida y todo lo que está pasando a su alrededor, Dios lo tiene bajo control y todo obra para bien. Y esto lo podemos ver en el Salmo 23, 4, 6, que nos dice así: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque dice que el Señor está con nosotros y su vara nos produce consuelo.
Así que ya sabes, a veces, hermano, que viene ese temor, pero tenemos que mirar y confiar en lo que Dios ha prometido para nosotros. Sin embargo, hay otra cuestión que se asoma aquí, y es que muchas veces oculto en esa intimidación puede venir la envidia. Y vemos que el pueblo de Israel está prosperando ya que Dios viene cumpliendo sus promesas, por lo que los pueblos que están alrededor empiezan a envidiarlo y es por eso que buscan dañarlo. Vamos al versículo 4. Y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Quiero contextualizar un poquito lo que estaba ocurriendo aquí. En ese tiempo, tanto moabitas como madianitas eran enemigos. Sin embargo, van a decidir una alianza contra los israelitas. Y esto nos hace mirar, hermanos, que los enemigos pueden convertirse en aliados cuando comparten un enemigo en común que les genera intimidación o que les produce envidia. Y yo creo que muchos de esos podemos experimentar constantemente en nuestra vida diaria. Y eso ocurre así. Pero ¿qué nos dice el Salmo 27:3 a nosotros que somos hijos de Dios? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Por qué? Porque tenemos a Dios de nuestro lado. Así que nosotros podemos estar confiados y firmes en la promesa de salvación que Dios nos ha dado a través de Jesucristo. Y vemos que el temor lo único que hace es nublar nuestra mente, nuestros pensamientos, y nos va a llevar a tomar malas decisiones. Y cada mala decisión generalmente tiene una consecuencia. Entonces vamos a ver en esta escena una serie de malas decisiones que van a traer consecuencias. Los madianitas estaban en paz y en hermandad con Israel, no tenían broncas con Israel. Y esto te lo digo porque Moisés vivió un tiempo con ellos, y esto lo puedes ver en Éxodo 2:15, y ellos eran descendientes de Abraham y de Cetura, que también lo puedes ver en Génesis 25:2. Sin embargo, ellos van a decidir hacer esta alianza con Moab y pelear contra Israel, lo que nos hace mirar realmente lo perverso del corazón de este hombre que es Balac, y los propósitos, y también los propósitos malvados de los madianitas. Sin embargo, aunque ellos parecen que unidos pueden vencer, no se dan cuenta que van a contender contra Dios y que Dios va a retribuir ese mal proceder. Y esto es una advertencia para nuestras vidas, hermano. Tenemos que mirar cada acción que nosotros realizamos, porque cada acción trae aparejada siempre y sin falta una consecuencia. Versículos 5 y 6 nos dicen: por tanto, envió mensajeros a Balán, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen diciendo: un pueblo ha salido de Egipto, y he aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Ven pues, ahora te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que al que tú bendigas será bendito, y al que tú maldigas será maldito. En aquellos tiempos, hermanos, era muy común creer en las maldiciones y bendiciones, y se creía en hechiceros, y se creía que los hechiceros, ellos tenían influencia con los dioses. Tú lo puedes ver porque el faraón tenía sus magos, y más adelante todos tenían sus deidades, y les adoraban, y les daban sacrificios. Y aquí es donde entra en escena Balán. Al parecer, o bien como vemos, es un profeta bien conocido en esta tierra, y no sabemos cómo él llegó a ser estimado como profeta o un hombre con poderes espirituales, pero ciertamente el rey Balac conocía su reputación, así que este rey quiso que Balán usara su influencia ante el Dios de Israel para proferir una maldición sobre los israelitas con la esperanza de que por medio de la magia Dios los abandonara o se volviera contra ellos. Y esto es una equivocación muy común en la que caemos cuando pensamos que Dios nos puede abandonar o nos puede atacar, o que es un Dios lleno de ira y que nos va a castigar.
Sin embargo, tenemos que mirar que nuestro actuar tiene que respetar o manejar o dejar ver realmente cómo debemos honrarlo, porque Dios merece ser honrado, y Balac está equivocando su manera de actuar porque piensan que pueden manipular a Dios. Y muchas veces nosotros también podemos llegar a caer en ese error. En el ruego de Balac se puede ver una persona llena de envidia, miedo, que está siendo llevada al extremo para buscar controlar o manipular cosas, personas como Balán y las circunstancias que lo están rodeando. Cuando empezamos a ver eso en nuestra vida, hermano, puede ser una señal clara y peligrosa de que ya estamos olvidándonos de quién es Dios y ya no estamos teniendo tanta confianza en Él. Si el temor se empieza a apoderar de nosotros por las situaciones, las circunstancias que podemos estar atravesando, enfermedades, situaciones de empleo, cuestiones en el trabajo, si le estamos dando entrada a la envidia porque vemos que otros hermanos empiezan a prosperar o otras personas están siendo bendecidas y eso a nosotros nos está causando tristeza en lugar de alegrarnos, en lugar de inspirarnos, quizá estamos también olvidándonos de quién es Dios y estamos pensando que Él no puede prosperarnos a nosotros y que Él no es capaz de dejar que nosotros alcancemos nuestras propias victorias. Así que estamos viendo dos elementos que afectan el corazón de un creyente, que es la envidia y el temor. Así que nosotros tenemos que tener cuidado de que esas dos lanzas que el enemigo lanza contra nosotros no acierten y se claven en nuestro corazón. El enemigo usa estrategias con nosotros, porque va a buscar intimidarnos, primeramente a través de situaciones de fuerza, pero si ve que eso no funciona, entonces va a usar una estrategia más sutil que es la adulación. Y así vemos que Balac está adulando a Balán, haciendo referencia a su fama, haciendo referencia de que es un hombre poderoso, y que cuando él dice lo que dice, sucede. Y entonces vemos, hay otro elemento que es peligroso, como es el ocultismo, que sigue causando estragos en este mundo. Pero es importante, hermano, que tú conozcas que nada en este mundo tiene poder sobre la vida de un creyente. Nosotros tenemos una promesa cuando leemos Números 23, que nos recuerda lo que dice Romanos 8:33, cuya esencia dice así: porque contra Jacob no hay agüero ni adivinación contra Israel. Como ahora será dicho de Jacob y de Israel lo que ha hecho Dios. Y Romanos 8:33 nos dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Estos dos versículos en esencia nos hablan a conocer realmente y a descansar en quién es nuestro Dios. Y eso, hermano, espero que nos provea a nosotros siempre en algún momento de angustia, saber o de intimidación, tener la seguridad de quién es nuestro Dios y de quién está de nuestro lado para vencer ese temor. Versos 7 y 8. Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano, y llegaron a Balán y le dijeron las palabras de Balac. Y él les dijo: reposad aquí esta noche, y yo os daré respuesta según Jehová me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balán. Llegan los mensajeros, vienen trayendo dinero para pagar generosamente los servicios de adivinación, y esto sugiere una dádiva estándar, porque vemos que así dice la palabra, y es una dádiva por el trabajo del profeta, lo cual en esa cultura, como te comentaba, en que ellos vivían, pues no se observaba incorrecto ir y pagarle a un charlatán. Y hoy en día tú puedes ir con un adivino y obviamente te va a cobrar, o sea, no te hace la consulta de gratis, pero eso no es correcto delante de Dios. La palabra de Dios no es mercancía para venta. Así que hace ver realmente ese punto lo más importante de nuestras motivaciones.
Cuando tenemos motivaciones erradas acerca de lo que Dios es y cómo actúa o qué puede hacer o cómo podemos usar nosotros el don que Dios desea o nos ha provisto, puede ser corrompido nuestro corazón. Y en este caso Balaam está iniciando ese camino, pues vemos que tiene una actitud piadosa al principio, sin embargo el hecho de aceptar dádivas lo están poniendo en ese curso peligroso que va a ser motivo de su caída, y realmente debe ser una advertencia a nosotros como creyentes, checar bien nuestras motivaciones. El Señor Jesús nos va a recordar una escena similar en Juan 6, 26, 27. ¿Por qué seguimos realmente nosotros a Jesús? Y vemos que Jesús acaba de hacer un milagro y la gente se arremolina, y entonces Él les reprende y les dice: bueno, ustedes solamente me siguen porque les di de comer. Están viendo las señales, están viendo la obra, pero lo único que les interesa es llenar su vientre. Y eso es realmente muy peligroso para mucha gente que viene con una situación, sí, pero realmente en lugar de buscar el milagro, hermanos, tenemos que buscar al hacedor de milagros en nuestra vida. Versos 9 al 13. Y vino Dios a Balaam y le dijo: ¿qué varones son estos que están contigo? Y Balaam respondió a Dios: Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme: he aquí este pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra. Ven pues ahora y maldícemelo. Quizá podré pelear contra él y echarlo. Entonces dijo Dios a Balaam: no vayas con ellos ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac: volveos a vuestra tierra, porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. Muy interesante este diálogo, porque como en otros diálogos que hemos visto y hemos estudiado, Dios ya sabe la respuesta. Pero en esa pregunta, Él busca abrir el corazón de Balaam y está advirtiéndole que no tuviera nada que ver con estos hombres, lo que nos lleva a recordar lo que nos dice el Salmo 1:1. Y dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Es preciso destacar aquí en esta porción cómo Dios muestra su voluntad directiva en la vida de Balaam. Cuando le reclama y le dice, no le reclama, le indica: no vayas con ellos ni maldigas al pueblo, porque bendito es, en clara alusión a lo que acabamos de leer en el Salmo. No hay duda, o yo no veo, no sé tú, hermano, ahí ayúdame a ver esta parte, que es un mandamiento claro y categórico. O sea, no nos deja dudas de qué es lo que Dios quiere que Balaam haga. O sea, no hay para decir, bueno, es que es confuso, no le entiendo, yo necesito una confirmación. Sino está siendo claro, es directo, es como el cristal, o sea, no hay nada ahí diferente. Entonces, no puede ser evasivo a la palabra de Dios. Por eso Balaam despacha a estos hombres, y es lo que haría cualquier hombre que está en el camino correcto. Sin embargo, Balaam ya está en el valle de la decisión, hacia la derecha o hacia la izquierda, y deja este mensaje: Dios no quiere. Pero, se abre un paréntesis muy grande, yo puedo ser persuadido. Y a nosotros, hermanos, nos deja esta advertencia: si nosotros consentimos o dejamos fisuras en el corazón, que se van a asomar en nuestras actitudes a veces, como está ocurriendo aquí en el corazón de Balaam, podemos resbalar, tropezar, y no solamente vamos a caer nosotros, sino puede caer gente con nosotros, ¿no? Imagínate a este Balaam ahí hablando de esta manera: yo realmente quisiera ir con ustedes, pero Dios no me deja. Y es una manera de ver realmente cómo está nuestra convicción de fe con el Señor. Cuando Dios nos muestra algo, ¿qué produce a nosotros? Hay tristeza, porque yo lo quiero hacer, pero Dios me limita.
A mí me gusta bailar, Dios no quiere que baile. A mí me gusta tomar, pero Dios no quiere que tome. Son tantas situaciones que se van presentando y nosotros tenemos que mirar esa parte en nuestra vida, ¿no? Lo que hacemos, lo hacemos porque realmente queremos agradar a Dios o solamente porque queremos cubrir una apariencia. Y eso es clave en nuestra vida y en nuestro caminar. Porque van a venir muchas ofertas que el mundo va a lanzar día al día y nosotros tenemos que tener convicciones firmes de saber a quién le servimos y por qué le servimos. Y esto solamente lo logramos cuando tenemos una relación más estrecha con Dios. Versos 14 y 17. Y los príncipes de Moab se levantaron y vinieron a Balac y dijeron: Balaam no quiso venir con nosotros. Volvió Balac a enviar otra vez más príncipes y más honorables que los otros, los cuales vinieron a Balaam y le dijeron: Así dice Balac, hijo de Zippor, te ruego que no dejes de venir a mí, porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Ven pues y maldíceme a este pueblo. Insiste Balac, y no solamente eso, sino dice que ahora él puede honrarlo mucho, y ese es un principio importante. El pecado siempre va a estar llamando a nuestras puertas, así que no tenemos que ser blandos con él. Balac nos representa la tenacidad para insistir en lo malo que tiene el diablo en nuestras vidas y lo malo que también puede ser nuestro corazón, buscando siempre su satisfacción. Después de varios días, manda príncipes más honorables, llegaron de nuevo con Balaam, le prometen gran honor y riquezas, si tan solo iba a maldecir a alguien. Y estamos viendo cómo Balaam, en su corazón, ya está estableciendo una respuesta que no es la respuesta de una convicción firme y de servicio a Dios. Ya tiene una respuesta previa, clara de Dios. Vienen otra vez. Si realmente estuviera en esa conexión con Dios, Él los hubiera despachado de nuevo. Ya les dije que no puedo, que Dios no quiere que vaya con ustedes. Pero como ya está muy confuso y como ya la oferta es muy grande, entonces Balaam empieza a mirar la recompensa que le ofrecen. Ya no solamente van con la ofrenda que veíamos en el versículo 7, una dádiva normal, ya hay una promesa de grandes riquezas. Y aquí es donde vemos ese error que veíamos en la gráfica, ese error de Balaam, cuando está aceptando, en lugar de ponerse lejos de la tentación, se pone en un lugar en el cual sabe que la tentación lo va a vencer. Porque la tentación es, si no la logramos contener en una primera instancia, va a ser más grande, más fuerte, y nosotros muchas veces como creyentes nos engañamos pensando: no, sí lo controlo, no, yo puedo, cuando yo quiera. Cuando realmente lo que tenemos que hacer es huir de esas tentaciones y estar más cerca de Dios. Versículos 18. Y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac: aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra del Señor, mi Dios, para hacer cosa chica ni grande. Y yo diría: wow, qué hombre de Dios. Le acaban de dar una recompensa gigante, le están ofreciendo algo más grande, pero eso no lo mueve y él la rehúsa. Entonces, yo coincido con Balac y podría pensar: este es un hombre piadoso y realmente está en el camino de Dios, realmente busca agradar a Dios, porque inclusive dice mi Dios. Pero si pones atención a esta respuesta, hay algo que no está bien. ¿Por qué dijo lo que dijo? ¿Por qué habla de una casa llena de plata y oro si no se la han ofrecido? Y entonces podemos checar ese tono y esa expresión de lo que él está pensando en su mente y en su corazón.
Yo no sé si tú has escuchado esa frase muy coloquial que dice que entre broma y broma la verdad se asoma, y es lo que estamos viendo aquí. O sea, Dios está sacando en estas frases que Balán está refiriendo cómo es su corazón y en dónde están sus pensamientos. Sin embargo, sabemos si hay una situación ahí, pues Balán sabe que la verdadera profecía no viene de su propia iniciativa, sino del Señor. Pero ya está consintiendo con ellos, ¿no? Entonces, él en su mente puede llegar al autoengaño que muchas veces como creyentes nosotros podemos decir. Dios entiende y Dios sabe, entonces no hay problema. Versículo 19, os ruego por tanto ahora que reposéis aquí esta noche para que yo sepa qué me vuelve a decir el Señor. Esto suena muy espiritual, ¿o no, hermanos? Pero esto es completamente carnal. Fue a revisar de nuevo con Dios, y aunque eso está bien y ciertamente no es tan malo como irse así sin revisar primero con Dios, nos hace recordar a aquel niño pequeño que a sabiendas de lo que su padre le ha prohibido y le ha dicho que no, él vuelve a preguntar de nuevo y vuelve a preguntar de nuevo, esperando que con su insistencia su padre pueda cambiar de opinión. Así que estamos viendo, esto está sucediendo con Balán. Tú viste la respuesta en el versículo anterior, y es clara y es contundente. O sea, no hay nada que consultar. O sea, ¿qué le vas a consultar a Dios si te está diciendo que no? Pero son las fisuras en nuestro corazón lo que muestran la inestabilidad, y vemos también esa gana de no despacharlos insatisfechos, sino también congraciarse con ellos, lo que va a llevarnos a mirar muchas veces como creyentes que hay veces que Dios nos pone en la brecha en la que tenemos que ser radicales, pero decimos, ay no. Y entonces empezamos como que a querer consentir y a dar respuestas no tan claras que realmente no demuestran nuestra fe y nuestras convicciones. Y muchas veces quizá nosotros volvemos a consultar lo mismo ante Dios cuando Él ya nos ha dado una respuesta. Y lo único que esto nos muestra, hermanos, es que vamos a empezar a ceder nosotros a la tentación de no obedecer lo que Dios nos dice. Y eso es delicado. ¿Cuántas veces le hemos rogado a Dios una y otra vez por algo que aún queremos y no estamos tranquilos con lo que el Señor nos ha dicho desde un principio? Y viene esta angustia en lugar de tener la paz, porque sabemos que si Dios dijo que no, es porque viene algo mejor. Esto está sucediendo aquí. Balán quiere ir con ellos porque hay demasiados regalos, hay demasiados honores como para decir, oye, no lo acepto. Y muchas veces pueden llegar ofertas contrarias a nuestra vida y la gente y el mundo nos va a decir, estás loco por no aceptarlos, pero nosotros tenemos que tener puesta la mirada de que realmente nosotros buscamos agradar a Dios más que agradar al mundo. Dios en esta parte quiere probar el corazón y está probando el corazón de este hombre. Y podemos determinar cómo Balán está entreteniendo en su corazón un pecado en lugar de abandonarlo. Y vamos a mirar cómo es contrastante la respuesta que Dios va a dar ante esta tentación. Y puedes ver ahí en la cita, en el libro de cuando Jesús es tentado, ¿qué fue lo que Jesús respondió con una tentación similar a honores y gloria? No se ve, Oscar. En el libro de Mateo, dice que el diablo vino, lo tomó, lo llevó al desierto y le dijo, todo esto te daré, le mostró los reinos del mundo y la tierra y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces esto es clave para nosotros, hermanos. Tenemos que saber
que solamente tenemos que tener puestos los ojos en Dios para que no haya nada que pueda desvariarnos. Así que vemos que Balaam está en esa batalla, como todo cualquier creyente que tiene confusiones y que no ha estado tan de cerca y no conoce tan profundamente a Dios para decir, bueno, lo obedezco, no lo obedezco, tengo temor porque igual y puede venir una consecuencia a mi vida, pero si Dios me dejara ir a maldecir y obtener la recompensa, estaríamos bien. Eso es lo que sucede muchas veces en nuestra vida, o sea, queremos hacer nuestra voluntad, así que Dios, cambia por favor tu voluntad y déjame hacer la mía para que estemos bien, lo cual es contrario a la naturaleza de Dios. Versículo 20, y vino Dios a Balaam de noche y le dijo, si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. Ah, caray, ¿Dios cambió de opinión? No. Dios no cambió su voluntad. Él ha declarado claramente su voluntad, pero Balaam la ha rechazado decisivamente. Así que vemos puedes imaginarte a Balaam cuando Dios le dice que no, todo deprimido, todo ahí, ay, pues, híjole, me puedo haber comprado 3 camellos y chale, ya no voy a poder comprarlos, pero pues es que quiero obedecer a Dios, ¿no? Pero cuando Dios le dice, ¿sabes qué? Sí, vete con ellos, cambia totalmente, ¿no? Y está convencido de que Dios, al decir que sí, lo está bendiciendo, sin tener una idea de lo que realmente Dios está preparando para él y cómo Dios desea probarlo, pues lo está enviando a un camino de juicio, a través de una prueba que busca revelar esa maldad en su corazón. Aquí podemos ver, hermanos, la voluntad permisiva de Dios. Y esto se da cuando nosotros somos insistentes en hacer algo que de antemano sabemos que no es la voluntad de Dios. Porque sabemos que Dios ya nos reveló su voluntad. Y también sabemos que en ocasiones Dios va a decir que no a nuestras oraciones porque nos ama. Pero algunas veces es tanta nuestra insistencia que Dios sí va a dejar que esos deseos impios se cumplan porque va a juzgarnos. Y se nos va a permitir hacer lo que queramos como una oportunidad que Dios nos da para reconocer nuestra motivación en el corazón. Dice la Escritura que donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Así que Dios no está cambiando su mente, pero está viendo el estado de este hombre que le dice que fuera, pero si solo los hombres iban a buscarlo otra vez. Y si recuerdas lo que hemos visto en los libros de Éxodo y Números, siempre que el pueblo de Israel se quejaba, ¿qué es lo que hacía Dios? ¿Les cumplía su voluntad o no? Pero ¿qué pasaba con ese cumplimiento de la voluntad del pueblo de Israel? Venía aparejada mortandad, venía aparejada consecuencias, porque Dios no puede ser burlado, hermano. Él nos conoce. Nosotros podemos pensar que podemos manipular a Dios cuando nos concede una petición egoísta, pero sin embargo nos vamos a llevar esta sorpresa, que esta viene con reintegro o con bonificación, porque a la larga va a traer una consecuencia por nuestra insensatez y nos va a llevar a experimentar esa sensación de descontento, insatisfacción, por no haber buscado realmente o no estar realmente en la voluntad de Dios. Versículo 21 y 23. Así Balaam se levantó por la mañana y enarbardó su asna y fue con los príncipes de Moab, pero la ira de Dios se encendió porque él iba, y el ángel del Señor se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna y con él 2 criados suyos, y el asna vio al ángel del Señor que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano, se apartó del camino e iba por el campo. Entonces azotó Balaam a la asna para hacerla volver al camino. Dios le dice que vaya, y Balaam, ni tardo ni perezoso, hasta madrugó. Y puedes ver cómo está su corazón tan corrompido que lleva 2 criados. O sea, ¿por qué? Porque iban a cargar mucho, ¿no? Todo lo que le iban a dar.
Pero ¿qué vemos aquí, no? ¿Qué vemos aquí? Dios le había dicho que solamente si los hombres lo volvían a buscar, él podía ir con ellos. Pero aquí dice Balaam, pues ¿para qué los espero? Si de todas maneras van a venir, mejor yo voy a ellos. Y esto es lo que despierta la ira de Dios. Dios está molesto por una decisión de un hombre que ya no es justo, sino que se ha vuelto injusto. Y uno pensaría, pero si Dios le dijo que fuera, ¿por qué se enoja con él? Y es que Dios ya le había dado un mandato claro y le dice que puede ir, pero Balaam se está apresurando a desobedecer en su codicia. Y esto refleja un error en su carácter, que no le deja percibir la amonestación que Dios le está dando antes de irse. Tú puedes ver que ya este profeta ya no está conectado con la mente de Dios, ni tiene discernimiento espiritual, ya está cegado por su ambición. Sin embargo, vamos a ver la gracia de Dios a través del asna, que es más perceptiva que el profeta. El asna no tiene dones espirituales, pero por lo menos sabe reconocer a su Creador. El profeta, aunque tiene dones maravillosos, porque es profeta, también tiene un corazón y un caminar desobediente ante Dios. Aquí podemos ver la imagen perfecta de un simple y nada espectacular, pero fiel creyente, obediente y seguidor de Dios, sensible a su dirección. Por el contrario, podemos ver a un desobediente que está lleno de ira y que va a tratar injustamente a aquellos que buscan realmente agradar a Dios. Y es lo que Balaam hace cuando reprende al asna. Ya está cegado en sus malos pensamientos. Versículo 24. Pero el ángel del Señor se puso en una senda de viñas que tenía la pared a un lado y pared al otro, y viendo el asna al ángel del Señor, se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam y volvió a azotarla. Y el ángel del Señor se pasó más allá y se puso en la angostura donde no había camino para apartarse ni a la derecha ni a la izquierda. Y viendo el asna al ángel del Señor, se echó debajo de Balaam, y Balaam se enojó y azotó al asna con un palo. Qué ingratitud, ¿no? El asna lo está salvando y Balaam la tunde de palos, ¿no? Y obviamente Balaam está enojado porque en el camino, yo creo que a los ojos de los criados, pues está siendo humillado, o sea, no puede controlar la burra o no sabe manejar la burra, entonces sufre en el camino y hace sufrir a la burra. Pero como ves, ya está tan cegado que no percibe en su mente estas dificultades que no son tan comunes, o sea, ¿por qué el burro se va para acá? ¿Por qué el burro se va para allá? No lo hacen reflexionar y pensar, quizá el camino que estoy tomando está mal. Son las advertencias que muchas veces el Espíritu Santo va poniendo como estorbos a nuestras malas decisiones con la intención de que nosotros volvamos en nuestro sí para volver a regresar al camino de Dios. Así que muchas veces podemos caer en el error como este profeta, en pensar que estos ataques son de parte del enemigo y usamos cada circunstancia para fortalecer esta esperanza. Y él está pensando que Dios quiere que trabaje como un profeta por alquiler, lo cual no es la voluntad de Dios. Pero vamos a ver cómo Dios usa métodos muy específicos y tan maravillosos para mostrarnos con claridad realmente cuál es su voluntad, aunque a veces es difícil juzgar por las circunstancias. Versículo 28 y 30. Entonces el Señor abrió la boca del asna, la cual dijo a Balaam: ¿qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? Porque te has burlado de mí, respondió Balaam a la asna. Si tuviera una espada en mi mano, ahora mismo te mataría. El asna dijo a Balaam: ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. ¿Acaso acostumbro portarme yo así contigo?
No, respondió él. Vemos este milagro y vemos un hombre insensible. Dios deja que el asna hable, y en la Biblia solamente el asna y la serpiente son los únicos animales que vamos a ver que hablan. No tenemos la manera de ver cómo se da esta situación, pero está tan cegado, tan molesto, tan lleno de ira, tan iracundo, y eso nos hace ver que en la ira del hombre no opera la justicia de Dios, que no se da cuenta de lo que está pasando. Está teniendo un diálogo con un animal y él no repara en ello. No se da cuenta que el Creador está usando algo maravilloso para corregir a este hombre pecador. Él sigue molesto, se siente humillado, y eso nos hace ver que muchas veces nosotros, cuando nos sentimos heridos en nuestro orgullo, podemos ser hirientes con inocentes. Estallar en ira contra otros es una señal de que hay algo que no está bien en nuestro corazón, y como creyentes tenemos que evitar que nuestro orgullo pueda ser herido o sea herido, y estando herido nos lleve a herir a otros. Así que vamos a ver cómo Balán, al final de este diálogo, reconoce que la burra tiene razón en lo que le está diciendo. O sea, nunca se ha portado así, entonces debió haber habido una buena razón. Versículo 31. Entonces Jehová abrió los ojos de Balán y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balán hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro, y el ángel de Jehová le dijo: ¿por qué has azotado tu asna estas 3 veces? He aquí, yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. El asna me ha visto y se ha apartado luego de delante de mí estas 3 veces. Y si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti y a ella dejaría viva. Finalmente, la gracia de Dios opera abriendo los ojos de este hombre. Lo que nos recuerda que no es muchas veces cuando tú dialogas con alguien, no muchas veces vas a lograr que esa persona entienda, pero si tú lo pones en oración y confías realmente en Dios y lo dejas todo en el poder del Espíritu Santo, Dios va a abrir los ojos de estas personas para que entiendan y vean realmente claro lo que Dios quiere tratar en sus vidas. Entonces, viendo la espada en la mano, pero muchas veces los corazones endurecidos no se humillan, pero sí fingen esa situación de mansedumbre. Así que Balaam es recriminado por el maltrato que tuvo para con el asna y le dicen que su camino es perverso. Y esta palabra nos hace ver que es ir por un camino equivocado y de una manera imprudente, y podemos ver que así se dieron las cosas. Imprudentemente y locamente se abalanzó sobre las riquezas sin meditar realmente si esa era la voluntad de Dios, ¿no? Y ese es el problema de Balaam, ¿no? Y ese pecado va directamente a juzgarlo a él. Sin embargo, él no lo mira así, ¿no? Y a veces te humillas, ya cuando ves la situación, viene ese falso arrepentimiento, pero realmente no hay una convicción en tu corazón. Versículo 34. Entonces Balaam dijo al ángel de Jehová: he pecado, porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino. Mas ahora, si te parece mal, yo me volveré. Y el ángel de Jehová dijo a Balaam: ve con estos hombres, pero la palabra que yo te diga, esa hablarás. Así Balaam fue con los príncipes de Balac. Te comentaba, ¿no? Viene ese falso arrepentimiento. ¿Qué dice aquí Balaam? He pecado. Y parece humilde, ¿no?, en esta cuestión, pero es obvio que lo vas a decir porque pues, estaba enfrente de ti el ángel de Dios, y no solamente está el ángel de Dios, sino trae su espada. Entonces dice, no, sí, fui yo. Sin embargo, vemos una situación todavía errada en su corazón. O sea, sigue dudando si está contraveniendo la voluntad de Dios, ¿no? Cuando dice, si te parece mal, realmente Dios le dijo desde el principio que estaba mal, pero él dice, todavía sigue escuchando su propio corazón, su propia maldad, y es evidente que él no quiere realmente lo que Dios le está revelando, le está mostrando.
ya no está en este camino recto, sino está siendo extraviado, siguiendo su camino tras su maldad, tras esa riqueza. Mateo 6:24 resalta, ¿no?, que la raíz del pecado, como el amor del dinero, que resalta esa raíz del pecado como ese amor por el dinero. Y lo vamos a ver en Judas 11. Y esto es lo que entendemos como ese error de Balaam y nos hace estar alertas a esta tentación del dinero. ¿Cuántos creyentes son vencidos por esta terrible tentación? Versículo 36-41. Oyendo que Balaam venía, salió a recibirlo a la ciudad de Moab, que está junto al límite de Arnón, que está al extremo de su territorio. Y Balac dijo a Balaam: ¿no envié yo a llamarte? ¿Por qué no has venido a mí? ¿No puedo yo honrarte? Balaam respondió a Balac: he aquí yo he venido a ti, mas ¿podré ahora hablar alguna cosa? La palabra que Dios pusiese en mi boca, esa hablaré. Y fue Balaam con Balac, y vinieron a Kiriat Usot. Y Balac hizo matar bueyes y ovejas, y envió Balaam a los príncipes que estaban con él. El día siguiente, Balac tomó a Balaam y lo hizo subir a Bamot Bal, y desde ahí vio a los más cercanos del pueblo. Vemos dos corazones perversos unidos aquí, ¿no? Y se encuentran. Y viene esta promesa que hace Balac, que suena como música a los oídos de Balaam. Así que, sin más, Balac le dice: pues a lo que te traje, ¿no? Venías a maldecir a Israel porque quiero que los maldigas. Y entonces Balaam hace esta declaración de que no está en sus manos la situación, y tú podrías pensar que realmente él creía eso y lo entendía. O simple y sencillamente podemos verlo como una manera en la cual él busca protegerse a sí mismo en caso de que fallase la maldición, para entonces poder justificarse y decir: es que fue culpa de Dios, no mía. Olvidándose realmente que quien tiene el poder para bendecir y para maldecir en esta vida, el que tiene la autoridad, el que juzga, es nuestro Señor. Y esta es la historia de un hombre codicioso, pero sutil, que se va a escudar, que va a tratar de emplear la razón, la lógica para explicar sus motivos. ¿Cuántos creyentes viven engañados pensando que hay justificación para seguir manteniendo ese pecado en el cual siguen viviendo? Y es una realidad que la codicia es una fuerza que impulsa, y que podemos estar dispuestos a obedecer a Dios, pero también podemos tener el corazón dividido queriendo buscar beneficio en esa parte de Dios. Y hay una doctrina bien perversa que se mezcla hoy día y que te hace mirar eso y que realmente te desvía. Y entonces mucha gente viene a Dios no por quién es Dios y no por la necesidad de un Salvador, sino porque buscan una recompensa, porque buscan ser beneficiados, porque son ahora hijos del Rey, ¿no? Y eso lo podemos ver también más adelante en el libro de Hechos 8, cuando nos hablan acerca de Simón el mago. Simón el mago está viendo los prodigios que los apóstoles hacen y entonces oferta por ese don y es reprendido por esa acción. Y le dice que no tiene parte ni suerte en la obra del Señor porque tiene un corazón perverso. Y está preso en maldad y en una celda de hiel. Y es lo que muchas veces muchos cristianos quedan atorados en esa situación. Y es lo que nos tiene que llevar a nosotros a mirar realmente dónde está nuestra convicción, dónde estamos caminando. Por eso nosotros tenemos que tener mucho atento la historia de Balaam para cuidar a nosotros de no caer en ese, no seguir el camino, no caer en el error y no ser partícipes de la doctrina de Balaam. Finalmente quiero cerrar con esta cita, ¿no?, que nos dice, con la advertencia que le hace Pablo a Timoteo, y nos lleva a mirar
que ese amor desmedido por el dinero nos puede llevar a extraviarnos. Y esto no quiere decir, hermano, que el dinero es malo y no, y ya por eso no vas a tener dinero. Simplemente lo malo es el amor al dinero. Y vamos a ver esa situación, porque no solamente se refiere a dinero, sino se refiere a muchas cosas que se convierten en obstáculos como creyentes para seguir fielmente a Dios. Y tenemos el contraste fiel y de nuestro Señor Jesucristo, cómo Él rechazó toda la tentación, fue perfecto por nosotros y nos da esta esperanza y esa libertad como hijos de Dios, de poder vencer toda tentación. Dice que ninguna tentación está dada para tropiezo de nosotros, sino que con cada tentación Dios mismo nos regala la oportunidad o la salida para vencer a la tentación. ¿Oramos?